Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas. Muy buenas noches. Las denuncias sobre irregularidades en la cárcel militar de Tolemaida quedaron plenamente confirmadas en un informe del Ministerio de la Defensa. Según la investigación, el penal fue convertido en un lucrativo negocio particular de los internos, donde el común denominador es la corrupción. El informe de la Comisión de Verificación que le fue entregado al ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, advierte que el penal de Tolemaida se convirtió en un desorden administrativo sin precedentes, lleno de corrupción. Era negocio para los internos propietarios de los talleres productivos, que en algunos casos eran muy prósperas empresas privadas, y para quienes en ellas laboraban. Era también negocio para quienes se reclamaban como propietarios de las cabañas que las vendían, y negocio para quienes estaban al frente del penal, que hicieron de la cárcel una empresa de extracción ilegal de recursos. El documento dice que las irregularidades constituyen un sistema en función de la corrupción y retroalimentado por la corrupción, donde todos los involucrados se beneficiaron. Sobre las famosas cabañas que le dieron el calificativo de Tolemaida Resort, el informe señala: las cabañas fueron asignadas de tiempo atrás a determinados internos, quienes las asumían como su propiedad privada, a tal punto que se registran testimonios que indican que eran vendidas entre ellos. El informe dice que al menos 92 internos salían a laborar en la meseta de Tolemaida sin permiso judicial u autorización de la dirección de la cárcel. El sistema de seguridad interna y externa del penal era inoperante, en la medida que la libertad de ingreso y de salida para los internos era la norma. El documento advierte que si bien el ejército ha tomado correctivos, la cárcel no cuenta con una estructura administrativa mínima que garantice el cumplimiento de la normatividad penitenciaria. También recomienda revisar la situación jurídica de 124 presos, de los 333 de las fuerzas militares que están en la cárcel. El informe será remitido por el ministro Rivera a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación para que establezcan los responsables. El IMPEC aseguró que no hay posibilidad de que el violador en serie Luis Alfredo Garavito recupere su libertad en el corto plazo, pues le esperan por lo menos 25 años más de prisión. Entre tanto, Ecuador pidió en extradición al denominado monstruo de los Andes para que responda por asesinato y violación de 2 menores en ese país. Que hay 2 niños ecuatorianos, Abel Palacio Lur Vélez y el niño Leonardo Palacio Achundía. Fueron 2 víctimas de Garavito de nacionalidad ecuatoriana. El juicio contra un oficial del ejército acusado de violar a una niña y luego asesinarla junto a sus 2 hermanitos en Arauca fue suspendido de nuevo hasta que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva una petición de su abogado. La juez que lleva el caso del teniente Raúl Muñoz Linares envió el proceso a un tribunal superior para que decida si lo declara nulo ante la petición del abogado defensor. El juicio contra Muñoz Linares ha sido suspendido en varias oportunidades, lo que según la Fiscalía provocaría un vencimiento de términos que implicaría dejar en libertad al uniformado. Y en Valledupar, las madres de 4 menores viven la angustia por la desaparición de sus hijos. Gerson Borja Campo, Jimena Calderón, Daniel Fabián Arteaga y Sneider Mackenzie desaparecieron el 23 de mayo luego de salir de sus casas. Según las madres, los jóvenes se reunían con un hombre en una plaza del sur de Valledupar, por lo que temen que se trate de un reclutamiento de grupos armados ilegales. Publicamos la fotografía de los menores con la autorización de sus padres. Entre sectores críticos se inició hoy el dragado del río Bogotá, medida que busca darle más velocidad a las aguas y evitar así inundaciones. Con los desechos sacados se reforzarán los jarillones en la zona. Panorama Nacional en Noticias Caracol. Durante un consejo de seguridad, el presidente Juan Manuel Santos anunció la adopción de un plan piloto para combatir todo tipo de delincuencia en Cali. El director de la policía lo comenzará a aplicar el 8 de junio. Y el general Naranjo vendrá acompañado de 700 policías adicionales para hacer esa intervención. 3 días a la deriva estuvieron 250 indígenas a quienes se les varó el planchón en el que escapaban de una inundación en el Guaviare. Patrulleras de la Armada los rescataron. Entró en funcionamiento el puente militar instalado en el sector de Pescadero en Santander, con el que se normalizó la movilidad por la vía entre Bucaramanga y Bogotá. Campesinos de Convención y El Tarra, en norte de Santander, instalaron 3 peajes para recaudar recursos que les permitan superar las pésimas condiciones de la carretera. En Barranca Bermeja fue lanzado el Premio Nacional de Paz 2011. Los postulados pueden inscribirse hasta el 10 de octubre.
Un duro golpe propinó hoy la policía a las bandas dedicadas al narcotráfico en el occidente del país. En las vías que del Valle comunican con el eje cafetero, la policía detuvo un camión para requisar su carga. En la inspección, los uniformados encontraron más de 6 toneladas de marihuana que los integrantes de la banda criminal, Los Rastrojos, había enviado a sus cómplices en Pereira, Medellín y Bogotá para su distribución. Según la policía, con esta incautación se evitó que los llamados jíbaros comercializaran cerca de 3 millones de dosis en las principales capitales del país. Alemania está en alerta máxima por un brote provocado por una bacteria encontrada en pepinos que ha matado ya a 6 personas y que ha infectado a otras 1000. Lo más grave es que ya se propagó a países como Dinamarca, Suecia y Suiza. Otras noticias del mundo en Noticias Caracol. Las cajas negras del avión de Air France que se estrelló en el 2009 revelaron que una falla en los sensores de velocidad causaron la caída de la aeronave al mar en 3 minutos y medio. También se conoció que el piloto tomaba un descanso cuando se reportó la emergencia. La caja negra debe ser analizada en otro país. Fue enviada a Francia, pero Francia es el dueño del Airbus y de la aerolínea Air France. Para mí es sospechoso que la investigación se haga allá. Se llevó a cabo en Egipto el segundo viernes de la ira en la Plaza de la Liberación. Esta vez las manifestaciones eran contra el Consejo Militar que gobierna ese país. Miles de personas exigen que se aceleren las reformas prometidas tras la caída del expresidente Hosni Mubarak. 12.000 personas se encuentran acampando en la Plaza de Cataluña en Barcelona luego de que la policía desalojó por la fuerza a los manifestantes que llevaban 2 semanas pidiendo cambios políticos. 122 personas resultaron heridas en los choques entre los uniformados y los manifestantes. 10 de la noche, 58 minutos, momento para dejarlos con los hechos deportivos más importantes del día aquí en Noticias Caracol. Manchester United y Barcelona están listos para disputar la final de la Liga de Campeones. Será el último partido del arquero holandés Edwin van der Sar al servicio del equipo inglés como profesional. Los españoles quieren dar la pelea. Guardiola le apunta a su segunda orejona en tan solo 3 años. El duelo se verá este sábado en directo por el Gol Caracol a partir de la 1:30 de la tarde. El suizo Roger Federer se clasificó a octavos de final del Roland Garros tras derrotar al serbio Janko Tisarevich en 3 sets con parciales 6-1, 6-4 y 6-3. Federer busca su 17º triunfo en un torneo de Grand Slam. Atlético Nacional confirmó a Cúcuta como sede para el juego de ida de cuartos de final de la Liga Postobón frente al Deportivo Cali. El partido, que será con entrada al público, se disputará este martes 31 de mayo a las 8 de la noche. El local Paolo Tiralongo ganó la etapa 19 del Giro de Italia entre Bérgamo y Macugnaga. El español Alberto Contador fue segundo y se mantiene como líder de la competencia. José Cayetano fue el mejor colombiano en el puesto 26, a 2 minutos y 20 segundos del ganador de la fracción.